de la parte de punto de vista teórica y práctico con estos dos software que les va a mostrar. El día sábado tendríamos ese mismo capítulo y veremos qué tanto se puede avanzar como para complementarlo o eventualmente reforzarlo. Dejo entonces a Gerson, yo tengo que salir y voy a dejar al delegado, a Edwin. Lo único que te pediría al final es que inicie la grabación y al final, bueno, me envías la ruta para poder descargar. Muchas gracias, Gerson, por tu apoyo y bueno, te dejo para que haga la exposición. Gracias, Denis. Entonces daré comienzo a la presentación. Buenas tardes con todos. Como Denis mencionó, hoy día yo voy a ser el encargado de realizar la presentación sobre el procesamiento de acelerogramas y el ajuste espectral con los dos software, el Sysmo Signal y el Sysmo Match. Voy a compartir mi pantalla y quisiera que me confirmen si es que lo pueden ver, lo pueden visualizar y si es que me pueden escuchar con claridad también. Sí se puede ver, Gerson. También se puede escuchar con claridad. Y ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, entonces damos comienzo. Ya, como parte introductoria, me gustaría saber si ustedes están familiarizados con el concepto o si la mayoría de ustedes están familiarizados con el concepto de espectros de respuesta. O quizá alguien no lo conoce con tanta profundidad. ¿Podrías hacernos un repaso, por favor? Ya, está bien. Bueno, básicamente un espectro de respuesta es un gráfico o es un conjunto de puntos que colecciona las máximas respuestas de un, de un oscilador de un grado de libertad. Es decir, para diferentes periodos se plotea o se grafica la respuesta máxima. Esta puede ser de aceleración, de velocidad, de pseudoaceleración, pseudovelocidad o desplazamiento inclusive. Entonces, como, como ven en esta figura de aquí, que está que está más detallada en este lugar, tenemos un conjunto de periodos que vendrían siendo el eje X y en las ordenadas tenemos la respuesta máxima. Por ejemplo, para un periodo de un segundo, la respuesta máxima en un sistema, en un sistema de un grado de libertad vendría siendo un poco baja, ¿no? Y podríamos tener la respuesta máxima para un periodo de entre 0,25 me parece en esta gráfica. Ahora, esto se hace a partir de varios sistemas de un grado de libertad, variando de masa unitaria, variando el periodo, ¿no? Desde un periodo igual a cero hasta un periodo máximo, más o menos de acuerdo a los requerimientos del proyecto, a los requerimientos de lo que querramos obtener, ¿no? Quizá estamos buscando obtener respuestas a periodos largos, y entonces esto se tendría que plotear o graficar hasta un periodo mayor a 5, ¿no? Entre 5 y 10, digamos. Pero lo normal o lo usual es que estén representados hasta un periodo máximo de 4 segundos. Entonces, nosotros podemos observar aquí que nos muestra un evento sísmico ocurrido en 1957 en San Francisco. En distintos lugares, en distintas localidades se ha registrado este evento sísmico y lo que nos podemos dar cuenta en este lugar, en esta gráfica de acá, es que la respuesta depende en gran manera del tipo de suelo, de los estratos que están por encima de la roca y y de las condiciones de sitio también, ¿no? Que son más o menos unos 30 metros por debajo de donde está instalado el sensor. Podemos ver que en este caso, esta zona que está llena de arenas, más o menos, es una zona arenosa, tiene un espectro de respuesta un poco bajo. Y por ejemplo, en este lugar de aquí, que es básicamente en la superficie, se tiene un espectro de respuesta con aceleraciones muy altas, ¿no? Para periodos bajos. Entonces, más o menos esa es la idea o el concepto que se quiere dar a entender de un espectro de aceleraciones, ¿no? Me imagino que el profesor también lo va a tocar con más detalle en sus clases teóricas. Ahora, acá también tenemos otro ejemplo similar, ¿no? Del sismo del 1985 ocurrido en México. Tenemos dos locaciones o dos lugares que están próximos.
en los cuales el sismo no afecta por igual a los dos lugares, ¿no? Por ejemplo, en la estación del SCT que está aquí, voy a, voy a hacer, por ejemplo, en esta estación del SCT que está aquí, se tiene una amplificación mucho más grande, ¿no? Para periodos entre 2 y 3. Y bueno, en esta zona que corresponde a la Universidad Autónoma de México, se tiene una amplificación que no es tan considerable, ¿no? Incluso su pico máximo es de 0.1 de la aceleración de la gravedad. Entonces acá tenemos para un mismo evento cómo varían los acelerogramas. En este caso tenemos un acelerograma más o menos plano, en el otro tenemos uno ya más pronunciado, ¿no? Que tiene mayor intensidad de aceleraciones y consecuentemente el tipo de daños que causa en las edificaciones y en los lugares aledaños. Ahora, esta, en esta parte se ha extraído la tabla de los factores de zona. Imagino que ustedes también lo han visto en un curso de ingeniería sismorresistente, que bueno, para determinadas zonas en nuestro territorio nacional se tienen unos coeficientes que corresponden más que todo corresponden a la ubicación, ¿no? Si es una zona demasiado sísmica o con un entorno sísmico elevado, se tiene un coeficiente, un factor de zona, mejor dicho, de 0.45, ¿no? Así disminuyendo hasta un factor de 1. Ahora, también se tiene un factor de amplificación sísmica que básicamente esto nos permite también graficar el espectro de diseño, ¿no? El espectro de diseño de acuerdo a estos rangos del TP y el TL. Ahora, ¿cuál es, digamos, la importancia de los acelerogramas en nuestro campo? Eh, por ejemplo, para realizar un análisis dinámico tiempo-historia, no solamente necesitamos, digamos, estos factores de acá o un espectro de diseño genérico, ¿no? En nosotros, para realizar un análisis dinámico, tenemos que eh, estimar la demanda sísmica con un registro tiempo-historia, es decir, parecido a lo que les voy a mostrar a continuación. Más o menos quisiera que entiendan esta parte de la importancia que tienen, ¿no? Los acelerogramas para nuestros análisis, para los análisis que nosotros realizamos. Y eso. Acá hay dos puntos importantes, ¿no? Que son los registros tiempo-historia y el espectro de aceleraciones que expliqué al inicio. Ahora, bueno. Ahora entramos a la parte del procesamiento de acelerogramas. Voy a dar un alcance teórico breve para que el profesor también pueda explicarlo en sus clases teóricas. Más o menos así se ve típicamente un acelerograma. Un acelerograma es un instrumento, ¿no? Que está instalado en determinado lugar que al momento de ocurrir un evento sísmico registra estas trazas de aceleración. Todo lo que nosotros vemos en estos tres gráficos son aceleraciones. Ahora, ¿por qué hay tres? Es porque principalmente se registran en dos direcciones perpendiculares horizontales y una dirección vertical. O sea que, por ejemplo, este corresponde a la dirección este-oeste y esta a la dirección norte-sur y este corresponde al eje Z, ¿no? Al eje vertical. Ahora, así a simple vista, nosotros no podríamos, digamos, entender más o menos las características más importantes del movimiento sísmico. Este tipo de gráficas nos da una, una visualización previa, ¿no? De lo que nosotros queremos encontrar. Por ejemplo, acá podríamos interpretar cuánto ha sido el sismo pico, tanto positivo como negativo, ¿no? O incluso la diferencia entre pico y pico, que acá lo pone en 1.454, ¿no? Asumo que es en G. Entonces, de igual manera, ¿no? Adicionalmente, con respecto a los acelerogramas, quería destacar lo siguiente, que nosotros tenemos dos tipos perdón, de acelerógrafos. Están los analógicos y los digitales. Los analógicos son los más antiguos, o los que se han desarrollado inicialmente, allá en los años 30, y básicamente los acelerógrafos analógicos no miden los registros de manera continua, es decir, de que se activan a partir de cierto umbral, es decir, que cuando en ese lugar la aceleración del sismo llega a cierto umbral o cierto trigger, que es como le dicen, el instrumento se activa y empieza a registrar, ¿no? Ingeniero, no está grabando, disculpen.
El delegado, creo que sí está grabando el delegado, me parece, ¿no? Sí, tuve un pequeño problema con internet, ya continúo la grabación, disculpen. Ah, ya, ya, ah, ya. Más bien disculpen, pensé que el delegado lo estaba grabando. Ya, pero parece que ya se solucionó, ¿no? Ya bueno, eh, sigo explicando los tipos de instrumentos. Entonces, un acelerógrafo analógico eh, más o menos consiste en un marcador parecido a un lápiz que cuando se activa o cuando llega a cierto umbral, hay un rollo de papel que empieza a correr y el marcador empieza a registrarlo, ¿no? De manera gráfica o físicamente. Entonces, ese sería, digamos, el concepto de un acelerógrafo analógico. Este tipo de instrumentos tiene ciertas desventajas con respecto a los nuevos, ¿no? Que son los digitales, que no se puede obtener un registro previo, o sino un registro de aceleraciones previo a la ocurrencia del sismo. Entonces, como se activan a partir de cierto umbral, es decir, por ejemplo, esto que acá ven ustedes es registro ambiental, es ruido ambiental, de, no sé, de vibración, del movimiento de las personas que estén cerca, de animales o en general del viento, podría ser, ¿no? Del lugar donde está instalado un acelerógrafo. Entonces, esta parte no lo contempla un acelerógrafo de tipo analógico. Eso, digamos, sería una desventaja. Y aparte de que una vez se tengan todas las trazas en un papel, en ese rollo de papel largo, se tienen que digitalizar manualmente, ¿no? Es decir, copiar los valores a una tabla de manera manual, lo cual en muchas veces puede incurrir errores humanos y bueno, ¿no? Introducir error al registro total. Ahora, el registro que vemos nosotros aquí en esta parte es un registro digital. ¿Por qué podemos inferir eso? Es porque tiene un registro previo a la iniciación del movimiento, que más o menos empieza acá con la llegada de las ondas P. A esta parte o esta zona se le denomina la memoria pre-evento, ¿no? Normalmente se le conoce como con esa terminología, memoria pre-evento, hasta que empieza a registrar ya el movimiento sísmico como tal. Y bueno, hay otro punto importante acá también que sería la llegada de las ondas S, ¿no? Más o menos para que lo conozcan, estos puntos, estas zonas determinadas nos pueden ayudar incluso ayudan más que todo a los sismólogos a encontrar las distancias entre la fuente o en la zona de ruptura hasta el sitio donde se ha registrado, ¿no? En este caso, esta estación que no tiene nombre, pero más o menos esa sería la utilidad de identificar estas zonas y más o menos familiarizarse con la forma habitual de un acelerograma, ¿no? Que es como lo estamos viendo en la pantalla. Ya, ahora, eh, una vez se tenga medido el acelerograma, ya sea de un instrumento digital o de instrumento analógico, absolutamente y sin excepciones, estos acelerogramas necesitan corregirse o procesarse porque sí o sí, por el mismo hecho de que existe ruido ambiental en los alrededores de la zona de registro, necesitan tener un procesamiento, mejor dicho, estos acelerogramas. Dentro de los más importantes, o de los que se contemplan los más importantes, tenemos la corrección instrumental, eh, que esto básicamente se aplica en algunos casos aislados, en algunos casos excepcionales. Por ejemplo, en la cimentación de maquinarias, que lo van a ver también en el curso posteriormente, y a frecuencias altas. Más o menos la importancia de esta corrección instrumental radica en esos casos. Ahora, tenemos también la corrección de línea base. Ahora, la corrección de línea base más o menos es una tendencia que los registros tienen al momento de ser registrados por probablemente el movimiento del instrumento se desfasa la línea de tendencia del registro. Ahorita lo vamos a ver con más detalle adelante cuando vamos a procesar. Ocurre un desfase o más o menos, a ver, voy a explicarlo acá, de lo que debería ser un sismo así, más o menos, continuo, o recto, o paralelo al eje X, se tienen tendencias más o menos, no sé, a veces parabólicas, cuadráticas, ¿no? Esto es muy exagerado, pero más o menos eso se tiene usualmente en los registros cuando no se hace una corrección por línea base, ¿no? Entonces, esto es necesario corregirlo, es decir, que nosotros vamos a encontrar un polinomio, o si no, simplemente si es que el registro está recto y solo se ha desfasado un poquito, no sé, en la vertical, restarle ese valor, ¿no?
pero en muchos casos también el registro muestra una tendencia, digamos como que una tendencia parabólica, ¿no? Una tendencia de este tipo, polinomial, y a todo el registro habría que restarle todo esto para quitar esa tendencia y ya tener nuestro registro corregido por línea base. Ahora, este polinomio puede ser lineal en el caso de que se observe una tendencia lineal, ¿no? Una tendencia de una línea recta, cuadrática en el caso de una, de una parábola y cúbica en caso se necesite, ¿no? Ya, una vez corregido por línea base, también se tiene que eliminar, se tiene que hacer la corrección por filtro. Este es el filtrado de frecuencias. Ahora, ¿a qué se refiere esta corrección por filtro? Usualmente, en los registros crudos o sin procesar, o solamente procesados por la línea base, se presentan frecuencias no deseables, ¿no? O sea, frecuencias que nosotros para nuestro análisis no queremos o corresponden no necesariamente al terremoto que ha ocurrido, sino a presencia de personas, ¿no? Ruido ambiental, como dije hace rato, o, o también ruidos extraños que no se pueden identificar y ese contenido de frecuencias se tiene que eliminar del registro para poder utilizar o para poder hacer que este registro sea apto para un análisis posterior. Ahora, dentro de los filtros, nosotros tenemos el filtro ideal de pasabajas. El filtro ideal de pasabajas elimina las frecuencias altas, es decir, deja pasar solo así como intuitivamente se puede notar en el nombre, el filtro de pasabajas elimina las frecuencias altas y deja pasar las frecuencias bajas, ¿no? A partir de un cierto, de una cierta frecuencia que nosotros vamos a imponer, ese es el registro ideal de pasabajas. Ahora, más o menos la función de transferencia de un filtro de pasabajas es así, ¿no? Así y, bueno, de esta forma. De tal manera que las frecuencias de menores, las frecuencias bajas las deja pasar y le multiplica por cero, básicamente, ¿no? A las frecuencias altas y solo deja pasar a las frecuencias bajas. El filtro de pasaltas es lo contrario, ¿no? En este caso se eliminan las frecuencias bajas y se dejan pasar las frecuencias altas, ¿no? Más o menos la función de transferencia de este tipo de filtro vendría siendo así, ¿no? Cero empieza por cero, tiene más o menos un quiebre por acá y deja pasar todas las frecuencias altas a partir de un punto que nosotros vamos a designar o nosotros vamos a imponer. Ahora, un filtro de pasabanda es la combinación de estos dos, ¿no? Sería más o menos la combinación de un filtro de pasa bajas y un filtro de pasa altas. Más o menos tendría una forma de este tipo, ¿no? De este tipo, de tal manera que existe un límite, acá más o menos, donde se eliminan las frecuencias altas y un límite más o menos de este tipo donde se eliminan las frecuencias bajas, ¿no? O sea, y de tal manera que deja pasar unas frecuencias intermedias en esta zona que parece una banda y es por ello que se le denomina filtro de pasabandas. Posteriormente también vamos a dar mayor alcance de esto para que se entienda mejor, ¿no? Y quizá gráficamente lo que he garabateado no se entienda del todo. Y ahorita vamos a entrar en más profundidad con ello. Ingeniero, Ahora, dígame. disculpe, Ajá. ¿podría volver a la diapositiva anterior? Sí. Ya, esa corrección por filtro es para frecuencias que no nos interesan en el análisis y la corrección instrumental depende de cada instrumento que uno se comporte como una parábola, otro como una línea así, o No, siempre será un caso. la corrección instrumental, no he tenido tanta experiencia procesando este tipo de corrección. Hasta donde yo entiendo, se utiliza para la cimentación de maquinarias o con frecuencias, o cuando se quiere eliminar frecuencias altas, ¿no? A partir de 20 Hz. Lo que yo mostré de esta tendencia corresponde a esta tendencia parabólica, ¿no? Lineal, corresponde a la corrección por línea base. No tiene nada que ver con la corrección instrumental de aquí. Ah, ya, Sí. ya, ingeniero. Y la corrección por filtro, claro, claro, el concepto de esto es que nosotros queremos eliminar frecuencias que no nos interesan, mejor dicho, que no corresponden al registro sísmico, porque vamos a regresar a esta diapositiva. Nuestro registro sísmico tiene esta forma de acá, esta forma de acá. Dentro de esta forma de acá va a estar añadido un ruido ambiental o ruido externo, que va a tener cierto contenido de frecuencias. Ahora, si nosotros queremos eliminar ese contenido de frecuencias,
tenemos que eliminarlo por este filtro, aplicando estos filtros de acá, ¿no? Lo usual es que se aplique este filtro ideal de pasabandas, de tal manera que para cierta zona eliminamos frecuencias bajas y de cierta frecuencia para arriba eliminamos todas las frecuencias altas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir de que si ustedes ven acá, esta zona que le he denominado pre-evento, eh, no corresponde al terremoto, en realidad, al sismo que se está registrando. El sismo empieza a partir de la llegada de las ondas P. Entonces, antes de este registro se tenía vibración ambiental o ruido, mejor dicho. Esto también se le conoce como el ruido antes del registro del terremoto, ¿no? Ahora, cuando el instrumento recién empieza a registrar el evento sísmico, toda esta zona de acá, un ratito, creo que se me perdió la pluma, ya, y ya, ya, toda esta zona ay, pucha, un ratito, disculpen, ya, entonces, toda esta zona de acá en adelante, va a estar afectada también por este ruido, ¿no? Que existía ya anterior al registro del evento. Entonces, nosotros queremos eliminar esta tendencia más o menos que existe también acá, pero no se nota porque digamos que las intensidades del sismo son mucho mayores a este ruido ambiental, ¿no? Entonces, como que esto va a estar contaminado por este ruido que existía anterior al registro del terremoto. Es por eso que también se filtran esas frecuencias. No sé si me deje entender o para poder volver quizá. Sí, ingeniero, sí lo entendí, Ah, gracias. ya, ok. Ya, bueno, acá se detalla más sobre la corrección instrumental, ¿no? Acá nosotros vemos un espectro de Fourier eh, correspondiente a un registro sísmico de 1994. Eh, Ahora, lo que está en negro corresponde al registro ya corregido corregido de manera instrumental, y lo que está más o menos en una línea ploma o gris corresponde al registro sin procesar o sin haberle realizado esta corrección instrumental. Ahora, ¿qué podemos darnos cuenta de aquí? Que en las primeras frecuencias, por ejemplo, de 0 a 10 y de 10 a 20, no existe mucha diferencia entre un sismo corregido de manera instrumental y un sismo sin corregir, ¿no? Hasta acá más o menos. Y a partir de acá es que se notan ya las diferencias. Es decir, que nosotros no nos podemos dar cuenta para frecuencias bajas, y para frecuencias altas sí se nota esa diferencia, ¿no? O sea, es decir, de que en estos casos sí sería necesario corregir eh, de manera instrumental el registro sísmico. Ahora, acá se representa básicamente lo mismo, ¿no? A frecuencias bajas o menores a 20, pongámosle como 20, el registro corregido y sin corregir por el instrumento es básicamente el mismo, y se empieza a notar una gran diferencia a partir de acá, ¿no? Que hay una diferencia muy marcada en esta zona de frecuencias altas. Es por eso que se realizan casos especiales, ¿no? Y como acá mismo menciona, estas correcciones solo son relevantes para problemas excepcionales o particulares, ¿no? Tales como plantas de maquinarias y componentes no estructurales, y a una frecuencia mayor a 20 Hz. Ya. En nuestro caso, vamos a empezar realizando la corrección por línea base. Ahora, como les dije, ¿no? Esto de acá, estas trazas de aquí, representa un registro sísmico de desplazamiento, principalmente. Ahora, nosotros podemos ver que tiene cierta tendencia, más o menos de este tipo, ¿no? De esta curva. Ahora, lo ideal es que el desplazamiento, un registro de desplazamiento, esté alineado, ¿no? Con el eje de abscisas y sea de esta forma. Es decir, acá ha sufrido como un desajuste de línea base con esta forma. Ahora, lo que nosotros hacemos en esta corrección es encontrar una función, ¿no? Una función polinómica de cierto grado, en este caso cuadrático, de tal manera que todo este registro que está desfasado o llamémoslo así, desviado, baje aquí y bueno, ya tenga una forma más coherente, ¿no? Con la realidad. Entonces, básicamente en eso consiste la corrección por la línea base. Existen muchos tipos de registros, ¿no? Hay algunos que simplemente están desfasados por cierto nivel de desplazamiento o aceleración,
y simplemente se le tiene que restar a todos, ¿no? Un valor constante. Y hay otros que sí necesitan un detrend o una modificación de esta tendencia, de tal manera que corresponda o se pueda ajustar bien, ¿no? O de una manera fiel al eje de abscisas. Y ya, acá tenemos más alcance, ¿no? De esta parte. Nosotros acá tenemos un acelerograma tal como mostré al inicio. Este es un acelerograma. Ahora, también tenemos el registro de velocidades. Simplemente nosotros integramos numéricamente con las condiciones de frontera de velocidad inicial igual a cero y obtenemos el registro de velocidades. Esto no tiene mucha complejidad, ¿no? Simplemente hay que hacer una integración numérica por el método más simple, ¿no? Que puede ser por el método del trapecio, y se puede obtener las trazas de la velocidad y eh, de manera similar también nosotros podemos integrar nuevamente esta velocidad y obtener el registro de desplazamientos. Ahora, ¿qué quiero mostrar con esto? Es que, es que por ejemplo, si se fijan en este registro de aceleraciones nada más, solo en el de aceleraciones, el corregido, o sea, no, perdón, el corregido por línea base y el sin corregir, básicamente son iguales. Hay una diferencia imperceptible en las trazas de estos dos, ¿no? Salvo que si nos acercamos un poquito más acá, veríamos ciertas diferencias. Ahora, ¿dónde nosotros podemos evidenciar más diferencia entre un registro corregido, un registro sin corregir? Es cuando ya integramos a la velocidad y el desplazamiento. Ahora, vemos que en la velocidad ya hay diferencias marcadas entre un registro corregido y un registro sin corregir, como por acá podemos apreciarlo. Y en la parte del desplazamiento ya definitivamente hay una diferencia muy grande entre un registro corregido y otro sin corregir, por línea base. Ahora, acá se ejemplifica lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un corregido y sin corregir que básicamente son muy similares, con diferencias imperceptibles, salvo que nos acerquemos demasiado o le hagamos un zoom en estas zonas de acá, no nos vamos a poder dar cuenta. ¿Dónde nos podemos dar cuenta más del desfase o del desequilibrio que existe entre un corregido sin corregir? Es en la velocidad y el desplazamiento, ¿no? Acá el desplazamiento corregido, como lo pueden notar, eh, tiene una tendencia horizontal nada más, ¿no? Y es lógico porque al terminar en un terremoto, un sismo, lo normal es que el punto vuelva a su posición original y termine siendo cero, ¿no? Lo cual no ocurre con un registro sin corregir. Acá en este caso nos está evidenciando que existe un desplazamiento permanente, más o menos ¿qué escala es esta? No sé, de -200, digamos, centímetros, ¿no? En este caso, eso físicamente es imposible, pues, porque se interpretaría como si el punto o el instrumento se ha movido a unos 2 metros, lo cual es que, a menos que sea un terremoto muy desastroso, no puede pasar, ¿no? Es por eso que se necesita corregir por línea base los acelerogramas que nosotros querramos utilizar. Ahora, una condición, casi un requerimiento, es que la velocidad final procesada sea igual a cero o sea lo más cercana a cero, ¿no? En este caso, como no está corregido, hay una velocidad traslapada o una velocidad final con un valor un poco considerable, un poco grande. Entonces nosotros buscamos que esto sea cero, ¿no? Es una condición, digamos, para medir o para interpretar que nuestro procesamiento ha sido eficaz o ha sido bueno. Ahora, ¿qué hora es más? ¿Qué hora tenemos ahorita? Para, digamos, no pasarme el tiempo explicando esto y pasar de frente al uso de los programas. Ya bueno, seguiré explicando. Ahora, ya tenemos la corrección por línea base. Una vez realizada esta corrección por línea base, nosotros procederíamos a realizar la corrección por filtro. Ahora, tipos de filtros hay varios. Está la de Chebyshev, me parece, pero lo más usual en nuestro campo es usar el filtro de Butterworth, ¿no? Que más o menos la función de transferencia de este tipo de filtro es así, ¿no? Como se los he mostrado en una diapositiva anterior. Empieza desde cero, es decir, que va a cortar estas frecuencias, las va a multiplicar por cero y las va a eliminar
y hace una transición suavizada hasta llegar a determinada frecuencia en la que sí nos importan y sí nos importan los valores y se pueden conservar estos valores, ¿no? De frecuencia entre este punto de quiebre, más que nada. Ahora, ¿qué se evidencia aquí? Que la frecuencia de corte escogida en este caso ha sido de 0.05, es decir, nuestro punto de referencia va a ser este, y esto viene siendo el orden del filtro. El orden del filtro. Nosotros nos podemos dar cuenta que un filtro de n igual a 8, de orden igual a 8, nos da una curva más empinada, ¿no? Con mucha más pendiente. Un filtro de orden igual a 4 nos da una curva intermedia y un filtro de orden bajo, de orden 2, nos da perdón, nos da más o menos una curva más suave. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros usamos habitualmente? Porque incluso hay referencias que discuten, ¿no? El uso de qué orden escoger para filtrar. Nosotros, para nuestro caso práctico, vamos a utilizar el orden igual a 4, que esto también se va a poder visualizar en el Sismo Signal. Ahora, ya bueno, acá tenemos marcadas diferencias, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un registro integrado al desplazamiento sin filtrar y podemos ver que es un registro muy, muy defectuoso, ¿no? Acá incluso hay una deformación permanente que no es deseable, ¿no? Entonces no podemos utilizar este tipo de registros sin ningún procesamiento. Ahora, al filtrarlo, al aplicarle filtros, estos filtros a determinados valores, de 5 en 5, digamos, ¿no? De 0.05, 0.10, 0.20 y 0.40, ya vemos que las trazas de desplazamiento ya toman un sentido físico más coherente. Es por ello que es importante la corrección por filtrado o el filtrado de frecuencias, ¿no? Y ya. Bueno, y acá básicamente nos ejemplifican la combinación de estos dos, ¿no? Primero aplicando una corrección por línea base y posteriormente una corrección por filtrado. Como en la gráfica anterior, esto representa la velocidad y esto representa el desplazamiento, ¿no? Pero es similar, digamos, ¿no? Acá, acá sin filtrar o sin aplicarle ningún tipo de procesamiento, tenemos un registro un poco tedioso de ver, o sea, incluso parece una parábola, nada más que está orientado hacia arriba. Le aplicamos el filtro, digamos, un filtro de corte de 0.07 y empieza a tomar más forma. Y al final, cuando ya se aplican los dos tipos de correcciones, el de línea base y el filtrado, ya se tiene un registro un poco más coherente, ¿no? Y de igual manera acá en los registros de velocidades. Ahora, también escoger esto es crucial, ¿no? Porque al momento de procesar, los resultados son muy sensibles al orden de filtro de Butterworth. Podemos darnos cuenta que para periodos de 10 a menos, los resultados son muy similares para un orden de Butterworth igual a 2, a 4 y a 8, pero a partir de un periodo mayor a 10, ya se evidencia mucha diferencia entre los registros, bueno, entre el uso del orden del filtro de Butterworth. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Si es que conocemos un poco más del tema, entonces ya podríamos, digamos, utilizar con un mejor criterio el valor de n a emplear en el filtrado. Y acá nuevamente se muestra, acá ya se evidencia un espectro de desplazamiento en el cual, como se evidencia en esta parte, corregido por línea base y filtrado por frecuencias, tiene una forma como un espectro normal, ¿no? Que ya tiende a un valor hasta a partir de cierto periodo, pero si es que no lo corregimos o no le aplicamos nada, va a tener mucha incidencia en el espectro de desplazamiento. Es por ello que radica en la importancia del procesamiento de estas señales. Entonces hay una marcada diferencia entre estos dos, es por eso también que nosotros hacemos este tipo de procesamientos. Y acá también nos indica, ¿no? Que los parámetros del filtro son demasiado sensitivos y se pueden apreciar evidentemente más que nada en un espectro de respuesta. Ahora, para realizar estos dos procedimientos de línea base y de filtro,
El programa Sismocina nos puede ayudar, ¿no? Es un programa sencillo de utilizar, es muy amigable. Ahorita se los voy a mostrar. Y básicamente acá evidenciamos, ¿no? Un registro de aceleración, velocidad y desplazamiento sin corregir, y acá uno corregido. Vemos que acá se mantiene esa tendencia, ¿no? Que hemos visto en los registros no corregidos, de tener un desplazamiento al final, lo cual no es deseable de ninguna manera. Y acá sí se muestra ya corregido, ¿no? Ajustado, digamos, alineado al eje X y filtrado inclusive. Ya eso lo vamos a ver con más calma o con más detalle más adelante. Ahora pasamos al tema de la generación de celerogramas sintéticos con el método del ajuste espectral. Ahora, más o menos en qué consiste este procedimiento, este análisis, ¿no? Nosotros, a partir de un estudio de peligro sísmico, obtenemos un espectro de respuesta normalmente para roca, para un suelo del tipo roca, ¿no? Ahora, este espectro de respuestas tiene una forma así, más o menos, ¿no? Así, así. Es un espectro. Ahora, eh, este análisis nos va a importar más que nada cuando necesitamos hacer un análisis dinámico, un análisis de respuesta sísmica. Lo que hace este análisis es, a partir de un acelerograma determinado, un registro de aceleraciones, como ya lo hemos visto hace rato, lo que nos hace es, ya, primero que nada, si nosotros tenemos un acelerograma en tiempo-historia de aceleraciones, acá el tiempo y acá la aceleración, este acelerograma va a tener un cierto espectro de respuestas, ¿no? Y más o menos digamos que va a salir así. Este espectro corresponde al espectro de respuestas del acelerograma y el anterior es un espectro referencial, un espectro objetivo obtenido a partir de un estudio de peligro sísmico incluso otras veces también puede corresponder a un espectro de diseño. Ahora, nosotros queremos que antes de emplear este acelerograma en un análisis dinámico, cumpla con ser lo más parecido a este espectro objetivo, es decir, que este espectro obtenido a partir de este registro se acerque lo más posible o lo más pegado al espectro obtenido a partir del peligro sísmico, espectro de peligro uniforme se le denomina. ¿Y cómo realizamos eso, no? Esa es la cuestión de este tipo de análisis. Ahora hay metodologías también para acercarse o hacer cuadrar este espectro obtenido a partir de este registro a un espectro de peligro uniforme. Ahora, como acá nos indica, ¿no? Este método consiste en ajustar este espectro de tal manera que cumpla con los parámetros objetivos que corresponden al espectro de peligro uniforme. Ahora, hay muchas técnicas para lograr eso. Eh, Hay métodos en el dominio del tiempo, métodos en el dominio de las frecuencias, hay unas con técnicas usando funciones de Green. Hay otra que se le denomina integración de las ecuaciones de onda. Y la que más se usa, o digamos que la que más se ha usado, es la generación de registros artificiales en el dominio del tiempo, que es con el uso de wavelets u ondículas. Ahora, este tipo de método, este método consiste básicamente a este registro de aceleración tiempo-historia, le agrega pequeñas ondículas, ¿no? Ondas con un promedio igual a cero, ¿no? Más o menos una ondícula tendría esta forma, digamos, ¿no? Así, ¿no? Un ratito. Y ahí terminaría así, digamos. De tal manera que el promedio de todas estas trazas es igual a cero, y por lo tanto no se va a modificar el contenido de frecuencias, ¿no? No, de tal manera que no se tenga que modificar mucho el contenido de frecuencia de este registro original. Ahora, nosotros añadimos tantas ondículas que sean necesarias para que al final, cuando nosotros llevemos el registro en el dominio del tiempo a un registro a un espectro de respuesta, nos salga lo más cercano a un espectro objetivo. Ahora, este método de los wavelets o las ondículas consiste en esto, ¿no? Se calcula el espectro de respuesta de un grado de libertad del registro que nosotros queremos ajustar. O sea, es decir, correspondería a este de aquí, ¿no? Este bajo de acá. Este bajo de aquí. Eh,
Y una vez que se tenga esto, se comparan las diferencias entre nuestro espectro objetivo y el espectro que nosotros queremos ajustar. Una vez se tengan esas diferencias, se añade ondículas o wavelets al registro en el tiempo, de tal manera que se haga coincidir lo más cercano posible al espectro objetivo, ¿no? Eso más o menos sería en resumen cómo se ajustaría un registro sísmico cualquiera a un espectro objetivo. Ahora, ya acá tenemos un registro tiempo-historia, como les he mostrado, y acá tenemos su espectro de respuesta, ¿no? Este sismo corresponde al sismo de Lima del 74 en la dirección este-oeste, registrado en la estación del Santiago de Surco, y ya está corregido por línea base y filtrado de frecuencias, ¿no? Por pasabanda. Entonces, a partir de este registro, nosotros podemos obtener el espectro de respuesta. Es decir, que uno, esta es consecuencia de este de acá, ¿no? A partir de esto podemos obtener el espectro de respuestas. Ya. Bueno, acá tenemos el mismo sismo. Creo que es en otra. Ya, este sismo ya creo que es el mismo sismo. Ya, este sismo ya es el ajustado a un espectro de peligro uniforme, un espectro objetivo. Como nos damos cuenta, pasamos de este espectro de respuestas de acá a un espectro que se asemeja a un espectro objetivo que acá no se ha mostrado, pero ya está, digamos, macheado, ¿no? Ya, ahora, acá se puede ejemplificar bien. Acá tenemos un, dos, tres eventos en dos direcciones cada uno, ¿no? Cada uno tiene la dirección este-oeste y norte-sur. Tenemos el de Lima del 74, el de Pico del 2001 y el del Tarapacá del 2004. Ahora, nuestro espectro de peligro uniforme vendría siendo este de azul, que para lo que yo he explicado anteriormente vendría siendo nuestro espectro objetivo, ¿no? Ahora, cada uno de estos registros tiene un espectro de respuesta, que no necesariamente es como el que está mostrado ahí arriba, el que está pegado. Podría ser más bajo, quizá, ¿no? Por acá. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es aplicarle ese spectral matching, de tal manera que esto se vuelva muy pegado o demasiado similar al espectro objetivo. Ese es en resumen la idea medular de este tipo de ajuste. Ahora, ¿cómo, digamos, podríamos calificar o determinar que un, que haya sido eficiente nuestra transformación, nuestro ajuste, ¿no? Hay un parámetro que se llama intensidad de áreas, que esto se puede obtener con el registro con el registro original y con el registro ajustado al espectro objetivo. Ahora, nosotros buscamos que estos sean lo más cercanos posibles para, digamos, juzgar o decidir de que el ajuste ha sido el óptimo, ¿no? El adecuado. Y bueno, esto se realiza con el programa Sismomatch, que lo vamos a ver de cada unos minutos. Y acá también podemos ejemplificar lo que hemos dicho, ¿no? Tenemos un espectro objetivo, que es el de rojo. Tenemos un espectro a partir de un acelerograma de un registro tiempo-historia, que es el de azul. Y nuestra tarea es hacer que este azul coincida con el rojo, ¿no? Eh, entonces, una vez hayamos macheado de acuerdo a unos parámetros que vamos a colocar acá, nos tiene que salir de manera fiel al espectro objetivo. Ahora, deme un minuto, por favor, ahorita regreso. Tengo que atender unos asuntos. Se explica la rotación de los sismos. Nosotros sabemos que los sismos se registran en dos direcciones, ¿no? En este oeste y en norte-sur. Ahora, ahora la pregunta es dónde se encuentra la máxima respuesta, ¿no? Porque podemos tener un registro en el este que es de, no sé, de, no sé, de 120, digamos, ¿no? Y un registro en el norte que es de 90. De 90. Ahora, ¿dónde se produciría, digamos, el máximo, la combinación de estos dos, ¿no? Eh, es una técnica que se aplica de manera un poco subjetiva, pero más o menos consiste en buscar una dirección en la cual estas dos componentes den el máximo posible, ¿no? Encontrar la respuesta máxima. En este caso, no sé si se evidencia claramente, pero por ejemplo, digamos acá en esta dirección tendríamos un vector, un radiovector más grande. Digamos que en esa dirección se produciría la máxima respuesta de este sismo, ¿no? De este espectro de aceleraciones.
acá, de igual manera, ¿no? Se han representado las direcciones para los sismos de Tico, de Lima y del 70 y del 74. Y ya. Voy a pasarlo rápidamente para de una vez pasar al uso de los programas para que nos pueda alcanzar más el tiempo. Y bueno, el programa de Dectra nos ayuda a rotar esos sismos, ¿no? Acá nosotros insertamos eh, el registro en una dirección corregido y el registro en la dirección perpendicular, de tal manera que acá nos va a mostrar su espectro de respuesta y, con esta herramienta de acá, el programa Dectra nos permite rotar el sismo, ¿no? O sea, asignarle una dirección y ver la respuesta en esa dirección en conjunto. Ahora, existe una verificación por el flujo de energía para direcciones principales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el registro de Atico. La línea celeste es en la dirección este-oeste, la línea con líneas discontinuas es la dirección norte-sur, y tenemos que en este caso que al rotar 30 grados, 210 grados y 120 grados, y hasta 300 grados, nos da, digamos, un flujo de energía idéntico para esas direcciones. Es decir, entonces que nosotros para, para utilizar el registro de análisis podríamos emplear cualquiera de estas cuatro de aquí, ¿no? Es lo que nos trata de decir en esta diapositiva. De igual manera acá, es similar a la diapositiva anterior. Y ya, y acá tenemos la combinación de la rotación de sismos con el ajuste espectral. Más o menos, ¿qué podemos evidenciar acá? Vemos un espectro objetivo, que es el espectro de respuesta objetivo que está en rojo. Eh, el- las trazas de azules es el registro ajustado, ¿no? al espectro objetivo. Y ahora, hay otra manera de escalar o de ajustar los registros, que es que a un espectro de respuesta, digamos de aquí, que salga de esta forma, escalarlo de tal manera que el PGA, o sea, que la aceleración pico del suelo coincida con esto, ¿no? Entonces le multiplicamos por un factor de tal manera que, que este punto de acá, el punto inicial, el punto del cero, coincida con el PGA del espectro objetivo. Y en este caso, las trazas de amarillo nos representarían eso, ¿no? Vemos que en este caso lo más adecuado, el mejor procedimiento es la técnica de los wavellets, ¿no? Que son los de azul, porque el otro tiene demasiadas diferencias y no es tan representativo porque no conserva el contenido de frecuencias del registro inicial. De igual manera, acá también se puede ver eso, ¿no? En estos sismos del 70 y del 74. Ya. Y como les dije, ¿no? Una manera de verificar la calidad del ajuste espectral es con las intensidades de áreas. Ahora, vemos que acá, en el caso de Atico, sí se ha conservado bastante bien el espectro ajustado con el espectro original. Y en este caso no se ha realizado de una manera fidedigna, ¿no? Como en el caso de Atico y en este tampoco. Entonces, digamos que en este caso el sismo de Atico sería el que más se ajusta al espectro objetivo. Y ya bueno, con esto concluiría la parte teórica, o la parte que he intentado explicar de la teoría. Voy a, voy a pasar ahora a la explicación de los programas, ¿ya? Hasta ahora, hasta este momento, ¿hay alguna consulta con respecto a la explicación teórica? ¿O algo no se ha entendido? Ingeniero, no sé si podría explicar un poco más respecto a los waivers, cómo es que los utilizamos para realizar el ajuste. Ya, a ver. ¿Dónde está eso? Ya, como te dije, a ver, un ratito. Sí. Se ve en pantalla, ¿no? ¿Verdad? Sí, se ve. Ya. Entonces, hay distintos métodos para en realidad encontrar ese espectro ajustado. Uno de ellos es con las funciones de Green, el otro es el escalado lineal, ¿no? Que dije que era para, digamos, multiplicar al espectro por un valor de tal manera que coincida con el PGA. Ahora, el método de los wavelets consiste básicamente en agregar este tipo de registros, un ratito. Ya, este registro de acá se le agregan ondas pequeñas, o sea, ondículas se le llaman, ¿no? Wavelets, de tal manera que al,
al calcular el espectro de respuesta de este registro de acá, sea lo más coincidente, lo más cercano al espectro objetivo, ¿no? O sea, se le añade pequeñas ondas, mejor dicho, en determinadas zonas. Hay algoritmos, ¿no? De los programas que te determinan eso. Ahorita la parte técnica no te lo podría explicar muy bien, pero básicamente en eso consiste, ¿no? O sea, se agregan pequeñas ondas a este registro de tal manera que al calcular el espectro de respuestas de este registro de acá, sea coincidente con un espectro objetivo, ¿no? Que hayamos determinado nosotros. ¿Queda claro más o menos cuál es la intención o cuál es el trasfondo de esta metodología? Genera una consulta. ¿Cómo se Sí, sacaba dígame. el espectro de aceleraciones con respecto a los registros? Ah, ya, ya. Ya, ya, me voy a alargar un poquito más, quizá estemos terminando un poco más tarde, espero que no, la verdad. Y a ver, pero, a ver, lo explicaré en esta diapositiva. Ya, ¿dónde está? Como dije inicialmente, un espectro de respuestas colecciona, ¿no? Las máximas respuestas de distintos sistemas de vibración de un grado de libertad. Ahora, si nosotros tenemos un acelerograma así, así digamos, o sea, como hemos visto en las primeras diapositivas, ¿no? Sí, disculpen que lo esté haciendo de esta manera muy apurada. Ya, para pasar de esto a un espectro de respuestas, nosotros tenemos que evaluar bastantes, varios sistemas de un grado de libertad. Por ejemplo, podríamos asignar esto, ¿no? Un sistema de masa unitaria con cierta rigidez y digamos que esto tiene un periodo igual a cero, periodo igual a cero, ¿ya? Entonces, ¿cómo se obtiene el espectro de respuesta? Nosotros tenemos una vibración en la base en la base de este sistema de un grado de libertad, que sería el UG, ¿no? El UG, el UG, perdón. Ya, este UG correspondería a este registro de acá. Esto representa el registro de esto. Ahora, ¿cuál sería la respuesta de este sistema de masa unitaria de un grado de libertad cuando se le aplica este movimiento de acá, este registro de acá? Entonces, al obtener la respuesta nos va a salir otro acelerograma, ¿no? De esta masita unitaria, más o menos de esta forma. Ahora, la respuesta para la aceleración máxima va a ser el máximo, pues, ¿no? O sea, ubicamos un punto máximo de, esa, de este sistema de un grado de libertad y lo ploteamos, digamos, en el espectro de respuesta para el periodo igual a cero, que vendría siendo el PGA. Ahora, nosotros evaluamos para distintos periodos, para distintas rigideces, mejor dicho, de tal manera que se nos junten, ¿no? Los periodos T igual a 1, T2, T2, T3, y esto nos va a dar una colección de puntos acá, una colección de puntos, y eso se le denomina el espectro de respuesta, ¿no? Ahorita he explicado con el sistema de periodo igual a cero, ¿no? O infinitamente rígido, pero digamos que podríamos plotearlo para periodo igual a un segundo, 2 segundos, 3 segundos, dependiendo de qué tan discretizado querramos nosotros que esté este espectro de respuestas. Es así como se pasa de un registro sísmico de esta forma, tiempo historia, a un a un espectro de respuestas. ¿Se ha entendido más o menos a líneas generales este procedimiento? Ingeniero, ¿y cuando hacemos el espectro objetivo es con respecto a la norma o con respecto a un espectro que nosotros... Ya. En este caso, existe, se puede realizar de dos maneras, ¿no? Se puede ajustar un espectro de la norma, un espectro de diseño donde creo que hay una meseta plana, ¿no? Así más o menos este es un espectro de diseño. Y también se puede ajustar un espectro de peligro uniforme. En realidad esto depende del requerimiento del proyecto, de qué es lo que queremos buscar nosotros, ¿no? Depende ya si usamos un espectro de diseño o un espectro de peligro uniforme a partir de un estudio de peligro sísmico especializado. Pueden ser esos dos, incluso pueden ser un envolvente, me parece. Esa parte ya no le he tocado tanto, pero te puedo dar el alcance de que se usa para estos dos, ¿no? Para un espectro de diseño y para un espectro de peligro uniforme. Ahora, ¿hay alguna Ingeniero, otra inquietud? Sí. he visto que en la norma de análisis de tiempo historia creo que analizan 3 registros sísmicos para hacer el escalamiento. He visto que también utilizan en otros textos como 7 registros sísmicos. ¿Cuál sería más o menos la diferencia en ese Mm, tipo de análisis? ya. Ahorita no te podría dar, digamos, un alcance más detallado con eso. En realidad, este tipo de análisis es un poco subjetivo, ¿no? Digamos, como que a criterio de quien lo evalúa. Podrías usar como 3, podrías usar como 7.
eh, quizá dependería eso más de las consideraciones del proyecto o del alcance del proyecto de investigación que estés empleando. Lo que yo he visto es que se utilizan, como acá he ejemplificado, tres sismos, ¿no? El de Tico, el de Lima, el del 74, y en sus dos direcciones. Es decir, eh, se tendrían 6 acelerogramas sintéticos para un análisis dinámico. Pero digamos que en otros textos vas a encontrar opiniones de que se debe utilizar solo uno, e incluso hay papers, ¿no?, que discuten cuál de ellos utilizar o cuántos utilizar. Eso es, mm, no hay una receta para ello, si es que me dejo entender. No hay algo determinado. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ujú. Ya, entonces creo que pasamos de una vez a a los programas, ¿no? A la utilización de los programas. ¿Se ve mi carpeta? ¿Toda mi pantalla? ¿O solo se ve una ventana? No, solo se ve las diapositivas, ingeniero. Ah, ya, listo. Entonces voy a compartir todo. Mm, ya. Ya, me confirman cuando lo puedan ver, por favor. Se observa sus carpetas. Ya, está bien. Entonces, se les ha enviado, el profesor les ha enviado a sus correos la ubicación de estos programas con algunos registros originales y un espectro de objetivo. Si es que les es posible, traten de seguir, ¿no? La explicación, y si es que no, ya, digamos, quedará grabado en la grabación. Ahora, nos vamos a esta carpeta de Sismosignal y abrimos este programa, ¿no? Quizá la primera vez que lo abramos, nos va a decir que hay que actualizar, ¿no? Eso le damos saltar nada más, o le damos no. A ver, esperamos a que cargue. A ver un ratito. No sé por qué. Ya, ya. Más o menos esta es la interfaz del programa Sismosignal. Ahora, nosotros vamos a hacer el ejemplo con uno de los registros que el profesor nos ha brindado, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a escoger el de Lima del 74. Ahora, antes que nada, vamos a abrir este archivo plano de texto en un editor de texto, en un visualizador. Acá nos da información genérica, ¿no? Del hipocentro, de en qué estación se ha registrado, de la ubicación de la estación, en coordenadas geográficas, la ubicación del sismo también creo que, sí, acá también nos da la ubicación del sismo, información general, ¿no? Cuánto ha sido la magnitud, la fecha y la orientación de los canales. Por ejemplo, el primer canal correspondería a una dirección este-oeste, el segundo a una norte-sur y el tercer canal corresponde a una dirección vertical. Ahora, también otra cosa que es importante es ver en qué unidades se ha registrado este evento sísmico en esta estación, ¿no? Porque puede ser que nos lo haya registrado en GALS o en unidades de G o bueno, sí, básicamente creo que esas son las dos unidades que con más frecuencia he visto, ¿no? En este caso, el registro se ha registrado en GALS, o sea, en centímetros por segundo cuadrado. Ahora, eh, una vez que ya digamos, tengamos identificado el registro que queramos procesar, nos vamos a ir a la pestaña de File, Open, y bueno, nos ubicamos en las carpetas, ¿no? Vamos a registros originales, vamos acá, y no vas a poder visualizar esto porque está en un archivo de texto, creo, me parece. Entonces nos vamos a esta opción de todos los archivos y lo cargamos, el registro, en ese archivo de texto. Ahora, acá también nos da una previsualización de cómo se vería el registro sísmico, ¿no? En ese archivo de texto. Tenemos que llenar estos parámetros, pero lo primero que deberíamos de hacer es asegurarnos de las unidades. Por ejemplo, acá nos dice que nos va a leer las unidades de aceleración en G. Como nosotros habíamos visto que estaba en centímetros por segundo al cuadrado, entonces cambiamos esto. Nos vamos a centímetros por segundo al cuadrado y bueno, lo modificamos nada más, ¿no? Porque de otra forma nos va a salir un registro muy grande, si es que lo consideramos en G. Ahora nos vamos a partir de dónde empiezan los datos, ¿no? En este caso, en este primer cuadrito debemos de poner dónde empieza la primera línea, ¿no? A partir de dónde empiezan los datos.
en esta barra de estado nos indica que los registros empiezan a partir de la línea 61. Ahora también nos pide la última línea, entonces nos vamos al último y vemos que la última línea corresponde a la 4959. 4959. Ahora, el time step que es este DT es más o menos a qué frecuencia se ha registrado, ¿no? En este caso, cada 0.02 segundos se ha registrado una traza de aceleración, las tres direcciones. Entonces lo cambiamos. Y este factor de escala más o menos nos indica si nosotros queremos multiplicarlo por 2, digamos por 1.5, ¿no? En este caso lo dejamos con 1 porque nuestro propósito es procesar el acelerograma original. Ahora, acá vemos que la estructura del archivo está dividida en una columna de tiempo, una columna de aceleración en una dirección, una columna de aceleración en otra dirección perpendicular, la de norte-sur, y una dirección vertical, ¿no? En este caso vamos a procesar el de este-oeste, ¿ya? Entonces nos vamos a esta opción que nos dice tiempo y aceleración, valores de tiempo y aceleración por línea. Entonces, acá le indicamos en qué columna está ubicada la aceleración que queremos. Como hemos dicho que queremos la aceleración en la dirección este-oeste, nos vamos a la columna 2, que corresponde a esta columna de acá. Y la columna del tiempo vendría siendo, ¿no?, la primera. Entonces, acá está todo ok o todo perfecto. Y ya, le damos OK. Con eso cargamos el registro sísmico en el programa. Y ya, acá vamos a tener varias pestañas, donde vamos a evidenciar las trazas de aceleración. Va a ser en esta parte que dice Time Series, ¿no? O series de tiempo. Ahora, esta primera gráfica corresponde a las trazas de aceleración. Esta segunda corresponde a la de velocidad, que vemos que, como habíamos dicho, que un requisito es que la velocidad final sea igual a cero, tiende igual a cero. En este caso vemos que está un poco más arriba, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que este registro no está procesado o no, o le falta realizar ese procesamiento requerido. Ahora, peor aún, cuando nos fijamos en el registro de desplazamiento, eh, nos damos cuenta de que hay un desplazamiento al final de 260 centímetros, ¿no? Lo cual indique que físicamente es casi imposible, es prácticamente imposible que se dé esto. Entonces esto requiere una corrección por línea base. Ahora, nos vamos a la pestaña de Baseline Correction and Vamos a Filtering. pasar a ver lista. Ya. Ajá. El micrófono, si es que hay alguien que lo tenga activado, por favor. Y ya. Entonces, seguimos con la explicación. Ahora, acá podemos evidenciar los registros sin corregir. Ahora, si nosotros queremos empezar el procesamiento de los datos, nos vamos a esta pestaña que dice Baseline Correction and Filtering. Ahora, acá podemos activar entre estas tres opciones. Si nosotros solo queremos aplicar la corrección de línea base, entonces solo picamos en este cuadrito de acá. Si nosotros queremos solo filtrarlo, aplicamos acá. Y bueno, si nosotros en este caso queremos los dos combinados, picamos los dos, ¿no? Y en este caso es conveniente que marquemos esta parte para que nos muestre los resultados corregidos y sin corregir, ¿no? Para hacer una comparación entre ellos dos. Ahora, en esta zona de acá podemos configurar de qué manera se va a realizar la corrección de línea base. Yo usualmente le pongo la cúbica, porque acá te determina unos coeficientes del polinomio. En el caso que no sea necesario el término cúbico, ya le va a asignar un valor de cero, ¿no? Entonces yo lo dejo de manera automática para que sea la parte cúbica. Y como les mencioné anteriormente, hay tipos de filtros que más o menos determinan la forma de la función de transferencia aquí. En este caso, como les dije, lo usual va a ser utilizar el filtro de Butterworth. Por ello, lo dejamos tal como está, marcado en el filtro de Butterworth. Y aplicamos un filtro de pasabanda, es decir, nos va a cortar frecuencias bajas y nos va a cortar frecuencias altas y va a dejar lo que esté en medio, ¿no? Ahora, esta es una parte importante de la corrección por filtrado, es la selección de frecuencias. Esto nos va a indicar, por ejemplo, acá está colocado un 0.1. Ahora, esto nos indica que de 0.1 para abajo, o sea, las frecuencias que sean menores a 0.1 van a ser eliminadas. Y las frecuencias mayores a 25 también van a ser eliminadas. Estas son las frecuencias de corte, las frecuencias límite, por ejemplo.
Entonces, esto se evidencia aquí, ¿no? Al costado podemos ver la forma de la función de transferencia. Acá nos podemos dar cuenta que en el 0.1 ahí está el límite, ¿no? Y como estamos aplicando un filtro de Butterworth, va a tener una forma suavizada más o menos, de esta forma sería. Y todo lo que está por debajo va a ser eliminado, y igualmente, ¿no? En la frecuencia de 25, todo lo que está por encima de ello va a ser eliminado. Ahora, una parte importante de este tema es cómo seleccionar estos filtros, o sea, porque hay criterios en realidad, ¿no? Para seleccionar estos filtros de acá. Y esos criterios se basan principalmente en la forma del espectro de Fourier. Acá nosotros tenemos el espectro de Fourier que corresponde al registro sísmico original. Entonces, a partir de esto, nosotros determinamos el espectro de Fourier que, más o menos, si es que están familiarizados un poco, nos indica el contenido de frecuencias que tiene cada frecuencia, ¿no? Hasta llegar a un límite. Por ejemplo, nos indica que la frecuencia, digamos, de 2, o sea, de 2 tiene un pico acá, es decir, que una frecuencia de 2 Hz es predominante, ¿no? El registro tiene un contenido alto de una frecuencia de 2 Hz y por ende esa interpretación se extrapola al resto de la figura del espectro de Fourier. Ahora, ¿cómo seleccionamos los filtros de corte, ¿no? El filtro menor y el filtro mayor. Vamos a hacer una cosa práctica. Vamos a copiar, en esta zona vamos a poder ver los datos tabulados de esta gráfica de acá. O sea, esta gráfica de acá corresponde a los datos que están en esta parte, son los parámetros del espectro de Fourier. Acá nos indica que de una frecuencia menor hasta una frecuencia igual a 50, la amplitud de Fourier es la que corresponde en la tercera columna. Ahora, nosotros, eh, antes que nada quería comentarles que el sismosignal tiene varias limitantes, como por ejemplo el número de trazas o el número de datos que se pueden poner. Hay un límite máximo del cual ya no se va a poder colocar más datos. Es decir, de que va a llegar un momento en la que no nos va a aceptar el archivo de texto que vayamos a colgar acá. Esa es una limitante. Y es que también lo recomendable para visualizar el espectro de Fourier es que está en escala logarítmica. En escala logarítmica tanto horizontal como vertical. Podemos darnos cuenta acá que la escala vertical no es logarítmica, ¿no? Entonces, algo práctico que podemos hacer es seleccionar todos estos datos y pasarlos a un Excel. Y poder identificar en este archivo con mayor detalle, ¿no? Entonces acá tenemos todos los datos tabulados. Ahora, ¿se ve en mi pantalla el Excel? ¿O se desapareció? Sí, se ve el Excel. Y ya. Ahora, como ya hemos visto, la primera columna corresponde a la frecuencia, ¿no? Vamos a ponerle, vamos a nombrarlo nada más para que no sea más fácil identificarlos. Y nos importa la amplitud de Fourier, que es la tercera, la tercera columna. Amplitud. Ya. Lo demás podemos obviarlos. En este caso lo vamos a eliminar porque no nos aportan datos de importancia por ahora. Ahora, lo que debemos hacer es graficar esto en escala logarítmica para los dos ejes. Eh, Ahora, esto, bueno, asumo que todos tienen Excel, ¿no? Y todos, digamos, van a poder realizar este tipo de gráficos. Entonces, nos vamos a una gráfica y lo tenemos aquí. En primera instancia es la misma gráfica que se evidencia acá, solo que a partir de este punto bajo, los que ya, digamos, conocen las propiedades del espectro de Fourier, todo lo que está acá se refleja como un espejo a lo que está a la derecha, ¿no? Es por ello que el sismosigno solo nos muestra hasta este punto de aquí. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es pasarlo a escala logarítmica. Ah, ya, antes que nada, como de esta mitad para allá y de esta mitad para acá es lo mismo, vamos a eliminarlo a la mitad de la frecuencia, o sea, vamos a descartar toda esta zona de acá. A ver un ratito. Y nos podemos dar cuenta que la frecuencia máxima es de 50. Ahora, si nosotros queremos quitar toda la mitad de arriba, o sea, de la derecha, nosotros tenemos que irnos a una frecuencia de 25. Ahora, bueno, la cuestión es buscar la frecuencia de 25, ¿no? Ya, una vez ya lo ubiquemos acá,
eliminamos todo lo que está por debajo. Ya, un ratito. Ah, me he confundido acá. Ya. Mm, Ya, ahora sí. Ya, una vez que ubicamos la frecuencia, la mitad, eliminamos todo lo que está por debajo de esto, ¿ya? Y de tal manera que solo tendríamos un extremo del espectro de Fourier. Ahora, configuramos los ejes para que sean en escala logarítmica en base 10, de aquí de igual manera, y las marcas de grados, las etiquetas, mejor dicho, las ponemos a un costado, ¿no? Para que no nos interrumpan. Etiquetas, un costado. Ya, entonces este sería nuestro espectro de Fourier. Ahora, a partir de esto es que nosotros determinamos las frecuencias de corte, a partir de cuáles vamos a eliminar esas frecuencias. Ahora, a ver, ya. Hay criterios, por ejemplo, uno de ellos nos dice de que existe un decaimiento del espectro de Fourier como una pendiente, ¿no? Para frecuencias bajas, más o menos que siga esta tendencia de acá. Entonces vamos a colorarlo de esta forma. Grosor. Ya. Entonces más o menos que, no sé si se observa que hay una pendiente, ¿no? Un decaimiento hasta cierto punto. Entonces, en el punto donde hay un quiebre, es el punto donde se deben de eliminar esas frecuencias bajas. En este caso aproximadamente 0,1, ¿no? Como si se dan cuenta. A partir de 0,1, quizá un poco más antes, es donde las frecuencias se tienen que eliminar. Entonces vamos a poner frecuencia 1, 0,1. Ahora, hay otro criterio, eso sería con respecto a la frecuencia baja, ¿no? De corte bajo, o sea, la frecuencia menor. Ahora, para la frecuencia mayor, a ver un ratito. Líneas de división. Ya, ahora para la frecuencia mayor, más o menos el criterio te indica que a partir donde el espectro de Fourier se vuelve horizontal, en este caso no se vuelve horizontal, ¿no? Porque vemos que todo es como un decaimiento libre. Entonces, nosotros asignaríamos, entonces acá no existe, digamos, una demarcación ya bien clara de dónde sería la frecuencia mayor para el filtrado. Entonces, nosotros colocamos la máxima, que en este caso sería la de 25, ¿no? Acá en el punto más o menos de la frecuencia 25. Y ya. Y una vez nosotros tengamos estos valores, lo pasamos al programa, ¿no? ¿Dónde está? Y a 0,1. En este caso, coincidentemente, se conservan estos valores de acá. Pero digamos que para ver otros casos, adicionalmente, en otros registros de otros eventos, esto puede sufrir una modificación, ¿no? Puede ser menor, puede ser mayor, incluso esto en los acelerógrafos actuales, donde la frecuencia de muestreo es alta, esto ya corresponde a la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿no? Ya. Entonces, una vez nosotros tenemos estos parámetros, ajustamos, ¿no? O sea, aplicamos el botoncito de refresh para hacer el procesamiento. Ahora, lo de gris es lo que está sin corregir. Y acá abajo, lo de gris también es lo que está sin corregir, pero a la vez se muestran las trazas de azul que es el ya acelerograma procesado o corregido. Ahora, ¿cómo lo podemos evidenciar? ¿Cómo podemos evidenciar una mayor diferencia entre estos dos cuando lo integramos a la velocidad y al desplazamiento? En este caso, no vas a notar mucha diferencia aquí en el registro de aceleraciones, pero si nos fijamos en las velocidades, ya existe mucha diferencia entre el procesado y el sin procesar, ¿no? Como nos damos cuenta, el requisito fundamental que vimos descrito inicialmente, que es la velocidad final igual a cero, sí se cumple en este caso, ¿no? O por lo menos que esté muy cercano a cero. Y en el caso del desplazamiento ya no ocurre como en el caso del sin corregir, que tiene bastante un desplazamiento muy grande, un desplazamiento permanente muy grande, ¿no? Entonces, con esto ya podemos juzgar que nuestro registro está corregido, procesado. Ahora, entonces nuestro registro sísmico podríamos decir que ya es apto para un subsiguiente análisis, ¿no? Posterior. Para guardar este registro, nosotros nos vamos a esta pestaña de acá, donde nos dice Save Accelerogram As, y bueno, creamos una carpeta acá, digamos, ¿no? 4, corregido.
y ya. Y ponemos, ¿no? Que este es del registro de Lima de 1974, en la dirección este-oeste, y ya está corregido, ¿no? Corregido. Ya. Y lo guardamos preferentemente en un archivo TXT. Y ya. Ahora, una vez lo tengamos guardado, vamos a abrirlo. Ya podemos cerrar esta ventana del Sismo Signal. Podríamos ya cerrarlo, ¿no? Y ahora, si verificamos acá, eh, en el corregido ya se ha guardado nuestro registro sísmico. Esto lo podemos abrir con cualquier herramienta, ¿no? Entonces vemos que se ha guardado una columna del tiempo y una columna de la aceleración. Ya todo esto ya estaría procesado y corregido, ¿no? hasta la línea final, que es la que tiene el último dato. Ahora, eh, ahora, una vez tengamos esto, ya podríamos pasar, digamos, al siguiente paso, que es el ajuste espectral. Ahora, también se les ha compartido este programa que es el Sismomatch, que vemos acá, ¿no? Antes de ello, ya, no, mejor de una vez, ya. Entonces para hacer el ajuste espectral abrimos este programa, ¿no? El Sismomatch. Eh, y a ver qué más. Ya. Ahora, el espectro objetivo ya nos lo ha brindado el profesor. En este caso sería un espectro de peligro uniforme, que está en esta carpeta que dice Target Spectra. Ahora, nosotros abrimos esto y lo abrimos con un editor de texto, ¿no? Y ya. En este caso, la primera columna serían los periodos. Digamos que para un periodo de 0,1, la respuesta espectral de este espectro objetivo es 595 gals o centímetros por segundo al cuadrado. Ahora, así sucesivamente hasta llegar a un periodo de 4, un periodo igual a 4. Ahora, este sería nuestro espectro objetivo, al cual vamos a hacer coincidir, ¿no? nuestro registro. Ahora, cerramos esto y nos vamos al programa que ya está abierto. Esta es la interfaz del Sismomatch. Como acá podemos ver, acá podemos observar, acá cuando lo carguemos vamos a observar el acelerograma original y aquí vamos a poder observar el espectro ajustado. Ahora, primero cargamos el espectro objetivo. Antes de eso, quería recalcar, quería hacer hincapié en esta parte. Eh, las unidades, porque acá vemos que nos indica que va a leer las unidades en G. Nosotros queremos leer las unidades en Gals. Entonces nos vamos a Tools, Program Settings y nos vamos a unidades, ¿no? Y acá lo modificamos. Nosotros queremos en centímetros por segundo al cuadrado. Ya. Entonces ya lo tenemos. Ya tenemos las unidades ya bien configuradas. Y es ahí recién cuando vamos a poder cargar el espectro objetivo. Ahora, para cargar el espectro objetivo, nosotros nos vamos a este botoncito que dice Define Target Spectrum. Nos va a aparecer esta ventanita. Ahora, vamos a descartar todas las primeras opciones. Esto de aquí no lo vamos a utilizar. Acá tampoco. Y vamos a cargar el espectro que nos han brindado en esa carpeta de acá, ¿no? ¿Dónde está? Ya. Entonces vamos a buscar el archivo que está en Target Spectra, el espectro DAT, y nos sale una ventana similar al Sismo Signal, donde tenemos que configurar algunas líneas. Por ejemplo, en este caso la primera línea sería la primera, la número 1, y la última línea sería la línea 12. ¿Ya? Y el scaling factor lo vamos a colocar tal como está, ¿no? Porque no queremos escalarlo, no queremos multiplicar por ningún factor. Ahora, como les mencioné, la columna de los periodos es la primera, acá está bien, y la columna de las aceleraciones espectrales es la segunda, ¿no? Acá está, ok, está perfecto, entonces. Le damos ok y nos va a aparecer un cuadro de notificación que ya se han cargado, y acá podemos observar el espectro de respuesta. A este espectro es al cual vamos a escalar el acelerograma que hemos obtenido del procesamiento anterior. Ahora, simplemente le damos OK y acá nos lo va a seguir mostrando, ¿no? Ahora, si nosotros queremos escalar un acelerograma a este espectro, tenemos que cargar el acelerograma. ¿Cómo lo cargamos? Hacemos clic en esta parte donde dice Open Single
y buscamos el registro corregido procesado. ¿Dónde está? Mm, a ver, a ver. Ah, ya, acá está en corregido. Acá lo hemos guardado en TXT, ponemos al files y acá lo podemos encontrar. Listo, lo cargamos y de igual manera, ¿no? Nos aparece esta configuración de las líneas. En este caso, la primera línea vendría siendo esta de acá, ¿no? El que sería la segunda. Y la última línea vendría siendo el orden de 4899. 4899. El time step, como les dije, ¿no? Es cada cuánto tiempo se está registrando ese atraso. En este caso es 0.02. Y el factor de escala lo vamos a dejar tal como está, que sería 1. Y acá le indicamos qué valor es la aceleración y qué valor es el tiempo. La primera columna es el tiempo, y entonces acá está bien. Y la segunda columna es la aceleración, y acá también estaría bien, ¿no? Entonces ya podemos cargar nuestro acelerograma. Ya. Entonces, acá vemos el acelerograma cargado, el que habíamos corregido en el paso anterior, ¿no? En el Sismo Signal. Nos vamos a Time Series, donde podemos ver que no está tan ajustado. Ah, ya. Entonces acá o bien ha ocurrido un error al guardar, o bien no está procesado bien, ¿no? Entonces vamos nuevamente al... Abrimos nuevamente el Sismo Signal. A ver, ¿dónde está? Programa Sismo Signal. Abrimos esto. Y vamos a realizar nuevamente el filtrado, ¿no? Para que nos salga un acelerograma correcto. A ver, vamos a esperar a que cargue. Entonces, como vemos que no está bien procesado esto de acá, eh, lo haremos de nuevo. En este caso vamos a abrir el que ya está corregido, o sea, para corregirlo nuevamente sobre esa base. Entonces cargamos esto, metemos los parámetros iguales, ¿no? La línea 2, la última línea 4899, el espaciamiento de 0.02, el escalamiento 1, configuramos en qué columnas van a estar, el tiempo es el 1, la aceleración es el 2 y las unidades, ¿no? Queremos en centímetros por segundo al cuadrado. Cargamos esto y como vemos es como un registro nuevo, ¿no? Sin corregir. Pero ya no está tan exagerado como el anterior registro. Vemos que acá simplemente tiene un desplazamiento final de aproximadamente 8 centímetros negativos. Y allá tenemos esto de acá y aplicamos nuevamente el ajuste de línea base y el filtrado. Ponemos de manera cúbica, configuramos los mismos parámetros que habíamos determinado en el paso anterior, que sería la frecuencia inicial de 0.1 y la final de 25. Refrescamos y nos sale una variación, ¿no? Porque lo he filtrado nuevamente y le he aplicado una nueva, ¿cómo se dice? Mm, un nuevo ajuste de línea base. Ahora, si nos vamos a Time Series, vemos que tampoco está corregido acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Probablemente sea por el polinomio. A ver, si le ponemos un cuadrático, de igual manera, no está alineado. A ver, si le ponemos un lineal, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, ¿cómo sería en este caso? Y ya, va a haber un momento en el que ya no se va a poder ajustar más el registro, ¿no? Eso nos puede indicar que en realidad sí, el registro corregido sí tiene un desplazamiento final de 8 centímetros. En el caso que ya no se puede ajustar más esto, eh, entonces consideramos que este registro ya ha sido procesado y que ya está bien ajustado, ¿no? En este caso ya vemos que iterando, iterando, ya no se va a lograr un ajuste, digamos, que llegue al valor de cero. Entonces, utilizamos simplemente el mismo registro nada más. Entonces ya cerraríamos este programa y utilizaríamos este tal como está aquí, con 8 centímetros digamos, de desplazamiento. Ya, ahora, una vez ya tengamos cargado en el Sismomatch el acelerograma y el espectro objetivo, nosotros vamos a hacerlo por rangos, más que nada, ¿ya? O sea, nosotros queremos ajustarlo a este espectro que tiene hasta el periodo 4. Entonces, una práctica común es más o menos hacerlo por zonas, o sea, de periodo en periodo. Por ejemplo, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4, dependiendo.
La tolerancia es la precisión en la que va a converger nuestro resultado. Le ponemos 0.1 para que sea un poquito más ajustado. El factor de escala lo dejamos en 1. El mínimo periodo, el mínimo periodo sería, a ver, nosotros hemos puesto una frecuencia máxima de 25. Ahora, el periodo correspondiente a 25 sería 1 entre 25, que sería 0.04. Más abajo de este 0.04 no nos daría la información, ya que lo hemos filtrado esta frecuencia, no nos podría dar información debajo de este periodo. Entonces nosotros escogemos como primer periodo este 0.04, que es muy similar al valor que estaba ahí, ¿no? Y en el máximo periodo lo ajustamos más o menos al 2, ya hasta la mitad del espectro. Entonces, para ejecutar este escalamiento, presionamos este botoncito que dice Do Matching. Y acá nos va a aparecer un cuadrito donde nos va a indicar que está cargando. Mm. Eh, Nos está demorando un poco, creo. Ya, al final terminó. Ahora, como decía, ¿no? El acelerograma que está en la parte de arriba es el original y este es el acelerograma sintético a partir del ajuste espectral. Ahora, nos vamos a Time Series. Bueno, sería, esta ventana sería del registro original y dentro del registro ajustado, ¿no? Vemos que ha sufrido alguna modificación. Y ahora lo que más nos importa es ver los espectros de respuesta. Ahora, vemos que más o menos se ha ajustado, no se ha ajustado tan bien que digamos, ¿no? Hasta este periodo. Entonces, algo raro ha pasado. No, perdón. Ya, no, es esto de acá. Ya, este es el espectro objetivo, el de rojo, y este es el espectro de respuesta del registro original, sin escalar. Ahora, una vez cuando nosotros hicimos este ajuste, ya nos lo ha movido el registro más arriba, ¿no? Ya nos lo ha hecho coincidir con el espectro objetivo, hasta, hasta el periodo que le hemos indicado. Más allá de este periodo, sigue habiendo algunas diferencias. Es por ello que vamos a corregir este tramo de acá. Entonces, como ya hay una coincidencia más o menos coherente entre los espectros, vamos a guardar ¿cómo se dice? Este acelerograma macheado. Ahora, nos vamos a File, nos vamos a guardar esto, eh, re- guardar el registro de tiempo historia. Un ratito, ya. Vamos a guardar el acelerograma macheado, o sea, el ajustado. Acá nos indica que vamos a guardar un acelerograma específico, ¿no? El, el corregido. Y nosotros nos interesa el tiempo y la aceleración. Ahora nos vamos a una carpeta, un corregido más o menos. Acá lo podemos guardar en la carpeta 4 donde dice corregido. Y ya. Creamos el archivo y buscamos ese archivo de acá. En el 4 corregido. Ya. En el 4 corregido nos va a aparecer este archivo que dice Matchedlim 1974. Ahora, esto es lo que vamos a volver a cargar al Sysmomatch. Ahora vamos a ocultar este registro de acá y vamos a abrir nuevamente este match, ¿no? Que sería, digamos, como una iteración que se le ha hecho. Ahora nuevamente lo cargamos, leemos los datos. 4903. El time step de 0.02, 1. La columna del tiempo sería la primera y la de aceleración sería la segunda. Ponemos OK y ya nos ha cargado nuevamente el registro machado originalmente. A ver, acá. Ya, no se puede. Ya, ahora una vez nosotros tengamos este nuevo registro que ha sido, digamos,
ajustado de una manera inicial, nosotros ajustamos los periodos del 2 al 4, ya que esa era la zona que nos faltaba, ¿no? En la que aparecía que había mucha diferencia entre los espectros. Seleccionamos esto y hacemos el do matching nuevamente. Esperamos hasta que termine. Y una vez que termine, podemos ver los resultados acá. Eh, ya, acá tenemos el espectro objetivo de rojo y el espectro ajustado es el anaranjado. Vemos que ya básicamente, prácticamente ya está bien ajustado en todo el rango del espectro objetivo, ¿no? Entonces, podríamos decir que ya está bien ajustado este espectro. Una vez que podamos comparar las intensidades de áreas. Ahora, eh, como ya tenemos esta, hay un ratito, se ha fallado esto. Ya, ya como ya tenemos bien ajustado esto, guardamos el acelerograma sintético, ¿no? El nuevo acelerograma generado a partir de este espectro de aquí. Ya, como se dan cuenta, esto es lo que hemos utilizado al inicio de esta, este espectro es el que hemos utilizado al inicio de esta segunda iteración, donde hay mucha diferencia en los periodos más altos y cuando ya se realiza nuevamente el ajuste ya se ajusta mejor, ¿no? En esta zona de acá. Ahora, una vez que ya tenemos esto, ya podemos guardar este acelerograma sintético. O sea, nuevamente hacemos esto. eh, Save Record Time Stories. Save Data from Matching Accelerograms. Aquí le ponemos esto de acá. Seleccionamos la carpeta y queremos un acelerograma específico, ¿no? En este caso, en este caso sería del segundo, del matchet. Ahora queremos el tiempo y la aceleración y podemos crear archivos. Ahora, se nos ha generado este matchet de matchet, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner matchet lo mismo, pero repito, mm, como una segunda iteración, ¿no? Este sería el oficial, digamos, al final. Ya. Ahora, ya podemos ir cerrando el Sismomatch, ya que ya hemos escalado el acelerograma que queríamos al inicio con el espectro objetivo. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a cargar esto en el Sismosignal. ¿Dónde está? Vamos a abrir nuevamente el Sismosignal. Programas, Sismosignal. Sismosignal. Ábrete. Ya. Esperamos a que se abra. Ya. Ahora cargamos ese acelerograma que nosotros habíamos corregido, ¿no? En este corregido, el acelerograma que nosotros queremos es el matchet, la segunda versión, ¿no? La segunda iteración, mejor dicho. Lo cargamos, acá nuevamente configuramos, ¿no? La línea igual a 6, las unidades en centímetros por segundo al cuadrado, la última línea vendría siendo la 4903, 4903. Y el time step de 0.02, ¿no? Ya. Configuramos las columnas en donde van a estar ubicadas el tiempo y la aceleración. El tiempo sería en la primera columna, la aceleración en la segunda, y lo cargamos, ¿no? En off file. Ahora, como les dije en la presentación del PPT, podemos verificar la calidad del ajuste con la intensidad de áreas. Ahora nos vamos a esta pestañita que dice Grow Motion Parameters. Y acá vemos que en la segunda gráfica nos muestra la intensidad de áreas. Esta sería la intensidad de áreas, que es una medida también de duración del sismo, ¿no? Y más o menos de la energía que se libera durante todo el registro sísmico. Ahora, ah, esto lo vamos a importar a un Excel. Ahora, vamos a seleccionar todo. Mm, ya, vamos a copiarlo. Y bueno, en el Excel que estábamos trabajando, vamos a crear una nueva pestaña y lo vamos a copiar, ¿no? Y ya. Ahora, ¿qué nos interesa? El tiempo y estas dos intensidades diarias. Uno está en porcentaje y el otro está
en las unidades de la intensidad de áreas, en realidad, ¿no? Vamos a considerar el del porcentaje. Entonces nosotros queremos quedarnos con la segunda y la tercera columna. No, perdón, con la tercera y la cuarta columna. Entonces todo lo que no corresponde lo podemos borrar. Entonces acá creamos una, una fila. Esto sería el tiempo. Tiempo, este sería intensidad de áreas. Esto sería la intensidad de áreas en porcentaje, ¿no? Y ya, ahora, un ratito, ya. Esto corresponde al acelerograma ajustado espectralmente, ¿no? El matchet. Estos valores corresponden al matchet. Ahora vamos a ponerle un color más clarito, ya. Ahora, si nosotros queremos comparar con el registro original, tendríamos que cargar el registro original y ver su intensidad de áreas. Ahora, ya, una vez ya hemos importado estos valores, abrimos otro archivo, ¿no? En este caso sería el sismo original. Registro original del 74, este registro de aquí. Nuevamente repetimos los pasos, ¿no? Abrimos ¿en qué columna comienza? En la 61, termina en la, a ver, un ratito, 4959. 0.02 en centímetros por segundo al cuadrado. La primera columna es la del tiempo. Y la segunda columna es la de aceleración en el sentido este-oeste, ¿no? Y ya. Lo cargamos. Ya se nos carga nuevamente. Y acá tenemos otra intensidad de áreas que corresponde al registro original, ¿no? Al sin procesar incluso. No, perdón. No, acá deberíamos de cargar el registro procesado. Disculpen mi error. Ya. Deberíamos cargar el sismo corregido, que en este caso lo habíamos guardado en este archivo, ¿no? Y ya. Igual, me equivoqué en esa parte, pero cuando ustedes, digamos, lo hagan en sus trabajos escalonados o en sus prácticas, omiten ese error, ¿no? La primera línea sería la 2, y la última línea vendría siendo la 4899. 4899. El time step de 0.02, el tiempo en la primera columna, la aceleración en la segunda, las unidades están correctas y lo cargamos. Ya. Entonces, estos serían los valores de intensidad de áreas del registro corregido, pero sin hacerle el ajuste al espectro objetivo. Entonces, para una comparación seleccionamos todo, ¿no? Seleccionamos todo y lo copiamos. Nos vamos aquí y lo copiamos en esta parte de acá. ¿Dónde está? Ya. Y ya. Y como las columnas que nos interesan serían el tiempo y las intensidades de áreas, sería el 1, el 3 y el 4, ¿no? El 1, el 3 y el 4. Entonces las otras las borraríamos y estos nombres son los mismos, ¿no? El tiempo, intensidad de áreas, intensidad de áreas en porcentaje. Y esto correspondería sin el ajuste espectral. Ya, listo. Ahora, para razones de verificar la calidad del ajuste, vamos a plotear el tiempo con la intensidad de áreas en porcentaje. Ahora, a ver cómo era esto. ¿Cómo se plotea? Ya. Ahora, seleccionamos la columna del tiempo y la columna de la intensidad de áreas. Un ratito. Ya. Y seleccionamos la intensidad de áreas. Ya. Y insertamos un gráfico, ¿no? Un gráfico, este tipo de gráfico sería. Esto lo movemos al inicio para que se note. Ya. Y ya, esto sería la intensidad de áreas o la gráfica de intensidad de áreas para el registro ajustado, ¿no? Ajustado al espectro objetivo. Vamos a darle cierto formato. A ver, un ratito. Series 1, modificar. Vamos a darle el nombre del matchet. Ya, ok, aceptar. Aceptar. Ahora, acá mismo en esta gráfica vamos a agregar mm, la intensidad de área sin realizar el ajuste espectral. Vamos a agregar el tiempo. No, acá sería el nombre nada más. El nombre del no matchet, el tiempo y acá sería la intensidad de áreas en porcentaje. Entonces borramos todo esto y seleccionamos la intensidad de áreas en porcentaje, ¿no? Ponemos aceptar. Creo que me he equivocado aquí. Ya. No hay problema, se puede corregir esto. Ya. A ver. Ya, vamos a seleccionar los datos. Vamos a agregar una nueva serie.
sería el no matched. No, creo que está un ratito. Ya, acá correspondería el nombre de la serie, los valores X que serían el tiempo, y los valores Y que serían la intensidad de Aries en porcentaje, ¿no? Y ya listo. Ahora sí, más o menos ya nos queda las intensidades de Aries. Vemos que más o menos en este rango de tiempos no se ha ajustado tan bien, ¿no? Pero un momento, creo que se ha desconectado mi pantalla. Ya bueno. Vemos que el anaranjado es el espectro, corresponde al registro sin el escalamiento, y el azul es el espectro escalado, ¿no? Vemos que más o menos se mantiene la tendencia y las propiedades, salvo en esta zona de aquí. Entonces, más o menos podríamos considerar de que el ajuste espectral ha sido bueno, ¿no? O ha tenido un buen resultado. Eso también va a aplicar para sus otros sismos o para los registros que ustedes tengan que procesar en su caso. Ahora, eh, la, en general sería esto, ¿no? Sería esta la ejecución de los dos temas que hemos tocado hoy día. Una, la del procesamiento de señales con el Sismo Signal, y del ajuste espectral con este programa que es el Sismo Match. De momento creo que sería todo lo que hay que explicar en esta parte de aquí. Si existiera alguna duda por su parte, no sé si me la quisieran hacer saber, o ha quedado todo claro, o no se ha entendido mucho. Ingeniero, no sé si podría ir a la parte donde se colocaban los límites del pasabanda, de la frecuencia. Ya, perfecto, ya. No te preocupes. Ya, ¿dónde está? ¿Aquí? Sí, ahí quería saber de qué depende el orden que le vamos a colocar para el análisis. Porque Mm, tenemos el orden 4. ya habría que ir un poco más en profundidad, ¿no? Pero como te expliqué, el orden afecta en esta parte de aquí. En, más o menos en la inclinación de la función de transferencia del filtro de Butterworth, ¿no? Como indiqué, ¿no? Un orden bajo, o n igual a 2, tiene más o menos una pendiente un poco suave, y una pendiente más pronunciada cuando el n es igual a 8. Ahora, acá en esta diapositiva también puse, ¿no? Que para periodos mayores a 10, digamos, ya se notaban la diferencia aplicando el filtro de Butterworth. Eh, pero esto es para periodos mayores a 10, ¿no? Usualmente nosotros no llegamos a periodos tan altos, en realidad, ¿no? Entonces, como que antes de ese rango de periodos, que es muy alto, que sería mayor a 10, no habría, digamos, mucha diferencia entre la utilización de estos valores del orden del filtro de Butterworth. Pero lo que sí he identificado es que mayormente se utiliza este orden, ¿no? Para el procesamiento de señales en el desarrollo de algunos modelos de movimiento o leyes de atenuación. Este es un valor típico que los autores colocan. O sea, por ello es un valor recomendado, un valor seguro. Podrías, digamos, hacer el ejercicio, ¿no? De ir modificando el orden del filtro, hacerlo un poco más alto, a ver en cuánto varía tus resultados, ¿no? Pero más o menos esa es la idea del orden del filtro. La pendiente de esta función de transferencia, y que para periodos menores a 10 no se tiene, digamos, no tiene mucha influencia en el resultado. De acuerdo, ingeniero. Otra consulta. Sí. Mostraba que los cálculos los hemos hecho en un rango elástico, ¿no? ¿Cuándo es que deberíamos aplicar un rango inelástico o qué consideraciones se tiene que tener cuando hacemos ese tipo de estudios? Ya. Por lo general, hasta donde he alcanzado a ver, no he encontrado alguna aplicación yo, ¿no? En donde se use un espectro inelástico. Dentro de mi experiencia, no me he topado con ese caso. Quizá esa consulta podrías guardarla y consultarla al profesor el día sábado. Ahorita no te podría dar, digamos, por falta de conocimiento, esa explicación. De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. Probablemente sea cuando se alcanza, digamos, deformaciones altas y ingresan en el rango no lineal, ¿no? Pienso que en ese caso sí tendría
influencia el considerar un espectro inelástico como un elástico. Eso principalmente. ¿Alguna otra duda o algo que haya quedado en el aire? ¿O podríamos concluir? Disculpe, en la parte final ya, cuando Sí. calculó las curvas de intensidad de área, no lo Ujú. escuché muy bien. Dijo que no se parecía ni qué tenía que hacerse. Ah, ya, ya. En este caso, a ver, un ratito, voy a poner esta parte aquí. En este caso, a ver, ¿dónde está? Y ya. En este caso es similar a esta parte, ¿no? En realidad es el mismo ejercicio, ¿no? De acá. Un criterio para poder identificar si el ajuste espectral ha sido de calidad o ha tenido un buen ajuste es comparar las intensidades de áreas del registro escalado y el sin escalar. Por ejemplo, en el sismo de Atico, utilizando este registro de Atico, digamos que las intensidades de áreas sí son muy cercanas, ¿no? Prácticamente es la misma línea, salvo algunas diferencias. Entonces, en este caso, digamos que el más óptimo, sería más óptimo utilizar este sismo de acá, ¿no? Nosotros hemos hecho el ejemplo con el sismo de Lima del 74. Ahora, en este caso, más o menos se conservan las propiedades, pero en este rango de tiempo, de más o menos de entre 20 y, no sé, 50, en nuestro caso ha sido un poco menos, creo. Ya no se ha podido mantener esa propiedad, ¿no? Entonces, más o menos es para juzgar es un criterio para juzgar la eficiencia del procesamiento. En este caso, bueno, no hay nada que hacer, pues, ¿no? No se puede modificar más el sismo, a menos que hay cosas que ya no tienen, digamos, que solución. Creo que deberían considerarse de tal cual ha salido acá, ¿no? Pero y considerarse de que no se ha ajustado tan bien en esta zona de acá, el- los espectros ajustados. No sé si me dejé entender en esa parte. No, ingeniero, no me quedó muy claro. O sea, ¿no Ya. se usaría ese sismo o qué? No me quedó claro. No, el sismo de igual manera lo puedes utilizar, ¿no? O sea, solo que más o menos este método te indica que no se ha ajustado de manera óptima, pero si igual revisas ¿dónde está? El espectro de respuesta, sí se mantiene en realidad la tendencia del espectro objetivo, o sea, sí está bien hecho, ¿no? Solo que para irnos a más detalle, no sería, digamos, tan adecuado utilizar esto, ¿no? Pero de todas maneras lo puedes utilizar en tu análisis. Mm, O sea, lo importante es esto de acá, que los espectros, tanto el target y el ajustado coincidan, ¿no? En gran manera. En este caso sí se da, sí se puede utilizar, ¿no? Pero al momento de verificar, digamos, la calidad no es tan óptima, pero eso no quiere decir que totalmente se debe de descartar, ¿no? Solo es en esta zona en la que no se ajusta tan bien. De igual manera, sí se recomendaría utilizarlo. Ahora, ¿quedó un poco más claro o igual quedó en el aire? Ingeniero, gracias. Ya, ok, de acuerdo. Y eso, ¿habría algo más que añadir aquí? ¿Alguna otra pregunta? Si es que de no haberla, ya concluiríamos con la sesión de hoy día, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir. Ya. Eh, bueno, por lo visto creo que ya no hay más preguntas o más consultas. En todo caso, si es que ha quedado alguna duda, podrían realizarla al profesor el día que les toque su clase teórica, ¿no? Eh, por, l- por lo de hoy doy concluido el seminario. Gracias más bien por prestar su atención. Ya, digamos, será hasta una próxima oportunidad si es que se da. Gracias, hasta luego. Mm, Vamos a pasar lista un ratito.